derechos de las mujeres, y por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y también pues la presencia y participación de grandes luchadoras y activistas por los derechos humanos de las mujeres en este espacio. Muy contenta de poder tenerlos, de poder compartir con ustedes esta información y sobre todo de poder pensar juntas en qué podemos, y juntos qué podemos hacer para erradicar juntos la violencia contra las mujeres en Venezuela y pues en el mundo. No quisiera dar mayor preámbulo, solamente quisiera dar algunas consideraciones de carácter procedimental o organizativo que tienen que ver con, vamos a tener una presentación del informe, el contenido del informe, y al final del informe vamos a dar un espacio abierto para preguntas y respuestas. Ustedes van a poder ver en pantalla un cajoncito que pueden enviar preguntas y respuestas o pueden hacer comentarios. Quisiera hacer una aseveración, compartir que desde CEPAS para nosotros ha sido un espacio importante, innovador para transmitir estas ideas y poderles comentar un trabajo que no solamente se suscribe a lo que ha sido la pandemia, sino que ha sido un deseo desde siempre de las organizaciones de la sociedad civil de poder monitorear lo que está ocurriendo en materia de violencia de género en los diferentes que todos tenemos y que diferentes personas y observatorios que están siguiendo el incremento de muertes por razones violentas y el incremento de muertes por violencia de género, lo alarmante que resulta es trabajar sobre sus causas, es entender las motivaciones y los fenómenos asociados detrás de esas alarmantes cifras. Y es allí donde nos queremos enfocar hoy, en esas causas, en esos fenómenos asociados en la base y en el origen de esas muertes. Y por eso, para evitar que las mujeres sigan siendo que es el feminicidio. Más allá de hoy brindar cifras y números, que entendemos que es muy importante y que entendemos el esfuerzo o los múltiples esfuerzos que hay en elevar, no queremos simplemente quedarnos en las cifras. No queremos simplemente decir, este mes tantos feminicidios o el mes pasado hubo tantos, sino que nuestro análisis en esos fenómenos asociados. Con este preámbulo, para la principal del monitoreo y quien pues va a compartir sus consideraciones sobre lo que ha sido pues este estudio y este monitoreo especial. En este monitoreo que estamos haciendo de los feminicidios ocurridos en nuestro país. Ya lo dijo Beatriz, se los reitero, este registro que está realizándose desde el Observatorio Digital de Femicidios de CEPAS quiere ir un pasito más allá de hacer un registro cuantitativo. Desea levantar cierta data que nos permita identificar fenómenos asociados a estos femicidios, de tal manera que una vez que consolidemos y ubiquemos el contexto preciso de estos fenómenos, podamos darle un análisis desde la perspectiva feminista, producir unos datos que sean sólidos, producir una estrategia y elevarla a quien tenga que implementarla, pero ya sobre la base de un debate teórico que se ajuste a las realidades existentes en este momento en nuestro país, que para empezar, una realidad de base es la emergencia humanitaria compleja, a la cual se le ha sumado los efectos de las medidas que han debido tomarse, que tienen que tomarse con respecto a la cuarentena, producto de la pandemia por el COVID-19. Entonces, que quede claro que nuestra intención es una invitación a que podamos hacer aportes referidos a estos fenómenos asociados.
¿Por qué un monitoreo entonces? Bueno, hay que comenzar levantando cifras. Ciertamente la información cuantitativa nos va a permitir tener descripciones que giran alrededor de este fenómeno. En un país donde no se levantan estadísticas oficiales, entonces, evidentemente, el monitoreo que hace la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil a través de los medios noticiosos digitales se convierten en una excelente fuente, se convierten en un instrumento para poder llegar a cifras descriptivas. Nosotros nos hemos planteado en principio un enfoque documental donde precisamente la fuente de información son estas noticias y las registramos conforme a categorías de análisis que hemos elaborado desde el equipo de investigación, inspirados en las descripciones del femicidio, de los tipos penales que ocurren en la ley especial de la materia, en sus artículos 57, que es el delito tipo, 58, que es el delito de femicidio agravado, y las circunstancias genéricas agravantes que establece el artículo 68 de la Ley Orgánica sobre el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces las categorías de análisis tratan de explorar si esos elementos constitutivos del tipo se encuentran reflejados de alguna forma en los medios noticiosos. Elaboramos dos instrumentos, que es una ficha de registro de caso, donde se hace la descripción pormenorizada y se identifican los elementos del tipo, y se dejan registrado la ocurrencia o no de cada una de las 30 categorías de análisis que hay hasta el momento. Estas categorías de análisis no son rígidas. Ha ocurrido que durante el examen de los casos, las subcategorías se van ampliando y tenemos que ir modificando el instrumento progresivamente. Entonces, de alguna forma, comenzamos este recorrido con una metodología cuantitativa, descriptiva, pero en este andar se ha transformado en una exploración que invita a una metodología mixta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos descripciones que nos facilita tener una visión compleja del problema, hay casos que nos han invitado a la reflexión, hay casos que nos señalan situaciones que debemos prestar una atención distinta, que debemos someterla, que con nuestros pares hagamos un debate teórico, abrir esa oportunidad de revisar lo que está ocurriendo. No puede entenderse como para atrás ni para agarrar impulso. En estos días aprendí de una persona en una conversación que teníamos sobre innovación, que ese dicho pues ya no tiene aplicación en un contexto como el nuestro. Es muy válido sentarse a considerar las condiciones de bases que hay de emergencia humanitaria compleja sumadas a las medidas del COVID y hacer una reevaluación sobre si lo que estamos haciendo realmente tiene ajuste a la realidad compleja que estamos viviendo. Entonces, en la siguiente lámina, por favor, Beatriz, la siguiente lámina, estamos puntualizando lo que es nuestro segundo objetivo específico en la creación del Observatorio Digital de Femicidios. Ahí pusimos expandir la perspectiva de género en la producción y análisis de la información sobre fenómenos asociados. ¿Por qué es eso? Es identificar el fenómeno, pero no, tampoco quedarnos allí. Es darle un análisis desde la perspectiva de género. Es incorporar la existencia de estas mujeres y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, de tal forma que podamos hacer una exigencia de unas políticas que tengan más alcance. Entonces, esto no es una investigación cerrada, esto no es un reporte de una investigación que haya tenido todo su ciclo. Es una invitación a que nos vean más bien como un informe de avance, de un proceso de indagación y observación permanente que se abre y que todavía no ha llegado el momento de que podamos cerrarlo, porque hay muchas categorías que deben ser reevaluadas y examinadas para entender verdaderamente este fenómeno. Entonces, en la siguiente lámina queremos mostrarle, los primeros datos que nos impactan, ¿no?
Y vamos a aclarar que este reporte se refiere al segundo y al tercer mes de la cuarentena. Por lo tanto, no va con un mes calendario, sino que arranca desde el 14 de abril hasta el 13 de junio para comprender los dos meses, el segundo y el tercer mes de la cuarentena, ¿okay? Que no va por fecha calendario. En ese periodo tenemos que hubo 24 víctimas de acciones violentas que llegaron a femicidio. En promedio, cada 50 horas, una venezolana fue objeto de femicidio en nuestro territorio. Comparado con el primer mes de la cuarentena, tenemos que en aquella oportunidad registramos 19 femicidios, lo que quiere decir que sumados tenemos que durante el primer trimestre de la cuarentena hay 43 víctimas de estos hechos fatales, ¿no? En este periodo, el segundo y el tercer mes, tenemos un total de 10 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos. Sumados a los registrados con anterioridad dentro de la cuarentena, llegan a 15 niños, niñas y adolescentes en esta condición. Nuevamente, uno de estos niños presenció el femicidio de su madre, que en el caso del primer mes, además de haber presenciado el femicidio de su madre, presenció el suicidio del padre, por si fuera poco. En el 62.5% de estos casos, el femicidio ocurrió en un ambiente íntimo, es decir, o bien en la casa de habitación de la mujer, o de ambos, o del agresor. Por lo que quiere decir que este grueso porcentaje se refiere al ámbito privado con respecto a la ocurrencia del ilícito. Nuevamente ocurre el femicidio de una niña menor de 10 años en este segundo reporte. Violencia sexual, en su cuerpo quedaron signos de violencia genitales y paragenitales, que en el primer mes hubo un caso similar, por lo que en este primer trimestre hay 2 niñas objetos de delitos sexuales. En la siguiente lámina queremos llamar la atención sobre uno de los fenómenos asociados al femicidio que es necesario revisar. Es necesario revisarlo porque por más que incluyas categorías de análisis, es imposible llegar a determinar la situación real a través de las fuentes noticiosas. Y tiene que ver con estas 4 preguntas que se plantean con respecto a los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos. ¿Dónde están? ¿Con quién? ¿En qué situación legal? Y si han recibido o no atención psicológica. Este monitoreo no puede dar respuesta a esas 4 preguntas. Entonces, se hace necesario que abramos un espacio, que aquellos quienes trabajan con los niños, niñas y adolescentes, hagamos una mesa interdisciplinar y comencemos a indagar qué sucede con estos niños, quién los tiene, en qué condiciones quedan. Hay situaciones donde incluso, por ejemplo, aquellas donde hay suicidio, que ambos progenitores fallecen. ¿A cargo de quién quedan estos niños? Cuando sabemos que de la familia paterna siempre queda el estigma de quién efectuó la agresión letal sobre la madre y trae divisiones familiares. Existen en estos casos familiares del lado materno que ocupe esta posición, asiste a los tribunales, cumple los requisitos necesarios para ocupar legalmente el espacio de los padres. ¿Será que los niños se quedan con familiares, vecinos, se quedan solos, siguen asistiendo a sus compromisos escolares? Son preguntas que hay que analizar porque evidentemente se requiere una perspectiva de género para poder establecer exigencias a través de estrategias concretas que podamos diseñar desde el debate teórico para abordar este fenómeno asociado, que no aparece bajo ningún concepto sometido a programas
focalizado desde el Estado. En la siguiente lámina, rápidamente, vamos a dar ciertos datos, ciertas medidas porcentuales sobre rasgos que hacen la caracterización de las víctimas en este monitoreo. Entonces tenemos que en el 95.8% de los casos se trataba de mujeres venezolanas, víctimas de femicidios en el territorio venezolano. El 33.4% de estos casos tenían edades comprendidas entre 19 a 31 años. Mujeres muy jóvenes, mujeres en edad productiva, mujeres, lógicamente pensar que de ser madres sus hijos siguen siendo niñas y adolescentes. Mujeres que están arrancando proyectos de vida y consiguiendo quizás emparentarse con relaciones afectivas que son fallidas. Pero también existe otro porcentaje. Un 20.8% de las víctimas fatales tenían edades comprendidas entre 60 y 71 años. De este detalle hablaremos un poquito más adelante. El 25% de las víctimas de femicidios eran madres. El 4.1% estaban embarazadas. Y se registra el 75% que los hechos ocurrieron en ámbito privado. Aquí dice 75% porque estamos incluyendo también la casa de habitación del agresor. Por eso aumenta el porcentaje. Ahora bien, el 41.7% de estas mujeres murieron baleadas. El 16.7% fueron víctimas estranguladas hasta morir. El 20% acuchilladas y el otro 20.8% golpeadas. Entonces, es cónsono con la situación que existe en el plano internacional de que las medidas que son necesarias decretar para el control de la pandemia del COVID-19 que nos tiene ocupados y que nos tiene sometidos a unas medidas de control de distanciamiento social, pues en Venezuela como en otros países sucede que existe un modo exacerbado de proliferación de casos de violencia de género acaecidos en los núcleos familiares. Entonces, no es una situación que solo atañe a Venezuela, es una situación que es abordada a nivel internacional. La diferencia está en las distintas medidas y en las soluciones que puedan reflejarse como buenas prácticas, van sucediendo poco a poco a través de la implementación de los distintos periodos de estas cuarentenas. Ahora bien, en la siguiente lámina vamos a reflejar lo que veníamos conversando sobre ese porcentaje que nos llamó la atención de mujeres en edades de 60 a 71 años. Este es otro de los fenómenos asociados al femicidio que queremos colocarle la lupa. ¿Por qué? En el primer reporte, este rango de edad alcanzó 2.4% de víctimas entre 60 y 71 años. Ahora, en este segundo y tercer mes de la cuarentena, cuando analizamos los casos, encontramos que hay un repunte, una sumatoria de un 18%, lo que quiere decir que estamos alcanzando un 20.8% de los casos de femicidios ejecutados donde la víctima tiene edades comprendidas entre 60 y 71 años de edad. Hay que analizarlo en frío porque no se trata de situaciones de femicidio íntimo en todos los casos. De hecho, un solo caso se trata de un esposo que comete este acto de violencia contra su pareja hasta que le entierra su cuerpo como último acto de violencia en las cercanías de la vivienda. Se trata de otros tipos, digamos, de elementos de convicción de que ha ocurrido este femicidio. Hay un caso que llama la atención de una mujer que es golpeada, una mujer de la tercera edad que es golpeada en plena vía hasta que fallece para robarle sus pertenencias. Hay un aprovechamiento de esa vulnerabilidad que implica la condición física y que implica la edad de esta mujer.
pero también existen casos donde ha sido palpable la motivación de venganza. Ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, en las puertas de su residencia, una señora de 64 años recibió impactos de bala y queda atendida en la calle simplemente como un acto de venganza contra su hijo, que es un funcionario de un cuerpo policial. Pero también existe dos jóvenes que en igualdad de estas condiciones fallecen en las puertas de su casa sin explicación alguna. Hombres que no se identifican con cuerpos policiales, aparecen en las puertas de su residencia, efectúan disparos, mueren en el lugar y las dejan allí expuestas sus cuerpos en medio de las vías públicas. Finalmente existen dos casos que llaman la atención, que se trata de hijos contra madres. En uno de esos casos muere a golpe una señora de 74 años con su hijo que bajo los efectos del alcohol. Y en el otro, dentro de este cuadro perverso, pues tuvo la suerte la señora de poder contactar vía telefónica un cuerpo policial, los que acuden de inmediato y logran retener la acción violenta después que ella había sido rociada con gasolina y digamos que el homicidio, el femicidio queda en grado de frustración, pero el hijo es aprehendido y presentado al Tribunal de Control de Guardia. Entonces estamos ante una circunstancia que sale del patrón, son mujeres de la tercera edad, son mujeres que requieren de una política de prevención distintas por las condiciones de vulnerabilidad que implica llegar a esa edad y las distintas circunstancias que rodean esa estancia familiar, conviviendo con sus agresores. Se requiere abrir entonces un debate sobre cómo estamos viendo desde las distintas organizaciones esta situación, esta novedad que ya aparece con repunte en estos meses que han pasado de la cuarentena y que notan el cambio en el patrón de la agresión del ofensor hacia mujeres de tercera edad. En la siguiente lámina vamos a dar una breve caracterización de los agresores que surge de este monitoreo, ¿no? Tenemos que el 37.7% de los casos que han sido revisados, el agresor presenta una edad entre 32 a 47 años. Es una edad de una adultez plena, donde la mayoría se encuentran en unas condiciones físicas aún saludables por naturaleza. En el 45.8% ha sido imposible establecer la edad y la identificación de estos agresores. Y la respuesta es porque en esta oportunidad del monitoreo del segundo y el tercer mes de la cuarentena, el 41.7% de los casos, el agresor huye del lugar de los hechos y no existen reportes o noticias posteriores de que hayan sido aprehendidos. Entre tanto, tampoco han sido plenamente identificados en las averiguaciones respectivas que han sido abiertas con ocasión a estos femicidios. Nos llama la atención nuevamente en esta caracterización de los agresores, dos de estos agresores que cometen femicidios consumados. Se trata de dos funcionarios policiales que usan su arma de reglamento para cometer este hecho punible. Ha sido significativa la reiteración en esta situación. En la siguiente lámina vamos a encontrar rápidamente una situación que describe la categoría del vínculo relacional y nuevamente existe este porcentaje de un 37.5, donde los casos de femicidio analizados, el ofensor y la víctima tenían convivencia, bien sea unión de hecho, bien sea unión matrimonial, y existen antecedentes donde había, digamos, control sobre el desplazamiento, la movilización, la vida, la rutina de estas mujeres como una forma de agresión
psicológica, física, de todos los detalles que existían. El 16.6% de estos casos analizados incluye a otros miembros de la familia distintos de la pareja, de este femicidio íntimo. Son casos de femicidio familiar porque estamos hablando de parientes consanguíneos o de afinidad, como primos, tíos, hermanos, etc. Entonces, alcanzan en esta oportunidad un 16.6%. En la siguiente lámina vamos a observar el detalle de la motivación aparente que existe en estos femicidios que han sido analizados dentro del monitoreo que efectuamos. Lógicamente, no se trata de que sea la totalidad de los casos que han acaecido. Sabemos que si un caso no llega a ser atendido desde los medios noticiosos, pues difícilmente podamos tener acceso. Por lo tanto, debemos pensar que sigue existiendo una franja negra, una cifra negra que no logramos incluir en los monitoreos. Pero esto es un ejercicio de acercamiento a una realidad que ya prácticamente la tenemos encima asfixiándonos, ¿no? Entonces, con respecto a la motivación del agresor, en esta lámina vamos a observar ciertas categorías que aparecen en el segundo y tercer mes de la cuarentena, que leídas de abajo hacia arriba tenemos víctimas indirectas o por conexión, que se refiere a mujeres que estaban en el momento de los hechos en que agredían a sus hijas, a sus hermanas, a su madre. Y al estar presente, pues bueno, fueron objetos también de las agresiones. Ya han sido reportadas también sus femicidios por separado dentro de las cifras que son expuestas. Existe un desprecio a su condición, son eliminadas como obstáculos en el momento para llegar hasta el final de los actos violentos que tenía previsto el ofensor realizar. Cuando se leen las noticias, siempre queda ese margen de sospecha de infidelidad que ocurre en un 4.2 de las noticias analizadas. Escenas de celos que preceden al femicidio en un 4.2%. En un 8.3% hay referencias a través de testigos, familiares, amigos, de que la víctima había decidido separarse o ya había ejecutado materialmente la separación y por tanto viene como consecuencia de esa decisión los hechos criminales que ocasionan su femicidio. El ataque sexual se observó en un 12.5% de los casos, pero sigue repuntando la aparente motivación de la venganza. Cuando hablamos de la venganza, ciertamente en la mayoría de los casos revisados no puede tenerse conocimiento preciso de ese núcleo, de ese momento focal que nos indica cuál es la razón de la venganza, sino que el móvil permite a través de sus descripciones poder categorizarlo como tal. Ello no implica que al intervenir estas organizaciones de redes criminales, que las mujeres que son víctimas de femicidio formen parte de esas organizaciones. Para nada, eso no está planteado. De hecho, siguiendo a autoras de corte internacional, tienen peso en esta exploración que se hace de la vinculación de homicidio a redes criminales, han expuesto reiteradamente sus tesis sobre la escogencia de la mujer como instrumento de guerra, como el cuerpo de mujeres mutilados, cortados, quemados, expuestos en plaza, sirve como mensajes que van dirigidos para hacer un ejercicio del poder, para demostrar los límites a los cuales quiere llegarse y digamos, la solidaridad que hay entre determinadas agrupaciones y las distancias que marcan de otras en las pugnas por territorio y por negocios. Entonces, nos preocupa en especial, y creemos que debe abrirse un debate teórico de lo que está ocurriendo en nuestro país, de estos
escenarios, de estos elementos que nos invitan a pensar que hay un componente de venganza, que aunque no tengamos precisado la verdadera motivación, sí tenemos el contexto. Entonces, habría que preguntarse si las políticas que están implementadas hasta ahora comprenden ese escenario, que han debido comprenderlo, puesto que en nuestra legislación, en el ordinal cuarto del artículo 58, que atiende a los femicidios agravados, menciona expresamente la ocasión en que exista vinculación de redes criminales vinculadas a estos femicidios. Entonces, nos corresponde exigir que también en el plano de la prevención existan consideraciones que atiendan a este particular fenómeno. Hay que elevar estrategias y por tanto hay que abrir el debate teórico para hacer presión entre la academia, entre las organizaciones de la sociedad civil y todo aquel que tenga la intención de hacer un aporte interdisciplinario en el tema. En la siguiente lámina tenemos brevemente, podemos hacer una relación entre el mes y el Estado. Para facilitar un poquito la comprensión, la memorización, en esta oportunidad lo hemos focalizado por mes calendario. Y tenemos que de la segunda quincena del mes de abril repuntó los estados de Cogede, Portuguesa y Zulia. En el mes de mayo completo, digamos que lo más fuerte estuvo entre el Distrito Capital y el estado Miranda. Y en la primera quincena del mes de junio tenemos que son el estado Bolívar, Carabobo y Zulia quienes aparecen con mayor incidencia. Pero hay un detalle que no debería pasar desapercibido, y es que independientemente del número de víctimas, el estado Zulia siempre reporta, aunque sea un caso de femicidio. Es uno de los estados que no sale del monitoreo con la comisión de este ilícito. Entonces, amerita que se focalice la atención en este sentido. En la siguiente lámina vamos a encontrarnos con la referencia a la categoría de análisis de la modalidad más frecuente del femicidio. Tenemos que por disparos de bala está el 41.2% de los casos examinados, seguida de un acuchillamiento con un 20.8%, golpeadas 20.8%, esto suele ser con objetos o de mano propia, y asfixiadas en un 16.7% de los casos. Ahora bien, en la siguiente lámina hablamos de la categoría de análisis que hace referencia a la presencia de armas. Y en especial, la presencia de arma de fuego es otro de los fenómenos asociados que desde el Observatorio Digital de Femicidios de CEPAS queremos abrir el diálogo, el debate para ver de qué forma ha habido tratamiento, incluso en otras latitudes, cuáles son los programas exitosos y las políticas exitosas que podemos tomar como guía, pero sentarnos seriamente a revisar este problema, porque definitivamente en nuestro país, cualquiera que sea la política que gire alrededor de las armas cortas, con toda seguridad no tiene perspectiva de género. En el 41% de los casos de los femicidios, la mujer muere por herida de bala. En el 33% de estos casos, esta herida de bala se produce en el ámbito privado de las mujeres. Ahora bien, ¿el por qué traer esta situación de la presencia de armas? Pues bueno, quizás la primera preocupación surge porque así como desde CEPAS tenemos una visión que busca la descripción del fenómeno a nivel del seguimiento de fuentes noticiosas, sin embargo, CEPAS tiene la oportunidad, el honor de compartir un proyecto con el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y con Funda Mujer, con colaboración con la profesora Ofelia Álvarez,
con la profesora Isabel Serpa. Y estamos en este momento desarrollando un servicio de atención psicolegal que tiene una visión integral para el abordaje y el asesoramiento de las mujeres que acuden en este momento por vía remota. Es una responsabilidad muy grande desde la visión de los derechos humanos cuando nos acercamos y queremos ofrecer nuestra vocación de defensa de los derechos de estas víctimas de violencia. Y decimos que es una responsabilidad porque cuando brindamos un asesoramiento, debemos estar muy claros de cuáles son las condiciones que en nuestro país nos permiten mirar hacia un sentido y no al otro. Y eso lo decimos, por ejemplo, porque la situación se presta para que una de las preguntas de rigor que hagamos cuando estamos brindando una asesoría a estas mujeres es sobre la presencia de armas de fuego dentro de sus hogares. Y definitivamente, dada la política de haberla que existe en nuestro país, que no tiene una perspectiva de género, nos hace asumir una responsabilidad muy grande sobre lo que vamos a asesorar con respecto a esta situación dentro de los hogares de estas mujeres que consultan. Entonces, se mezclan, las situaciones se mezclan, porque recordemos que el femicidio es la máxima expresión de una violencia, de una cadena de acontecimientos que va de forma progresiva. Es el último eslabón de una progresión de violencias. Cualquiera de estas mujeres que acude a nuestros servicios pudiera estar bajo el riesgo de llegar al final de esa cadena de agresión. Entonces, no es una cuestión aislada el indagar sobre la presencia de armas de fuego en los hogares. Tiene también que ver con esa función de asesoramiento que hacemos de los derechos humanos de las mujeres en otros escenarios. Por eso que el debate es teórico y transdisciplinar. No es una cuestión de abogados, es una cuestión muchísimo más amplia. Definitivamente la presencia de armas en el hogar complica y eleva el factor de riesgo. En primer lugar, por la trascendencia de la herida. La herida suele ser mortal. En segundo lugar, con un arma dentro de un hogar, una mujer tiene menos posibilidad de resistirse a la agresión. En tercer lugar, le es más difícil escapar del escenario donde están ocurriendo los hechos y solicitar ayuda. Entonces, hay que hacer una revisión profunda sobre la presencia de las armas. En especial, y sin caer en discusión sobre el contenido o no contenido de lo que es el Estado policial, tenemos que sentarnos a revisar qué está sucediendo, que los funcionarios policiales puedan portar sus armas de reglamento hasta sus hogares. Porque se trata de funcionarios del Estado que tienen sus armas para hacer el control de la fuerza pública, pero no un control de la fuerza en un ámbito privado. Y se valen además de otro tipo de entrenamiento y otras condiciones. Y estas mujeres, pues, lo ha demostrado las cifras, que cuando el agresor es un funcionario policial, pues en definitiva, la víctima es fatal. Entonces tiene que haber una revisión de lo que sucede con los funcionarios que llevan sus armas de reglamento hasta sus hogares. El debate hay que abrir. Otra situación similar, y que también en la siguiente lámina, que también hemos visualizado desde la actuación conjunta de CEPAS, Fundamujer y el CEN de la Universidad Central de Venezuela, gira alrededor de lo que tiene que ver con ese primer paso que es la denuncia, esa denuncia de los hechos. Y es que en este monitoreo nos ha llamado la atención que en ninguno de los casos que logramos registrar existe señalamiento de que hubo una denuncia previa. A diferencia del primer mes de la cuarentena, que el 32.5% de los casos reflejaba esta iniciación del procedimiento a través de la denuncia. Lógicamente, la cuarentena, su medida de aislamiento social, su medida sobre los horarios restringidos
de las oficinas de servicio público, pues también moldea de un modo negativo la posibilidad que estas mujeres salgan y hagan uso de su derecho a acceso a la justicia. No solo en Venezuela, es una situación que es generalizada. También el hecho de que exista un aislamiento social, pues facilita el control que ejerce el agresor sobre la mujer. Pero nos llama la atención que en ninguno de los casos hubo denuncia. En un solo caso hacen referencia que el día anterior en que ocurre el femicidio, la víctima fue hasta un órgano de policía regional, no fue atendida con ocasión a la cuarentena y se le indica que tiene mejores recursos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y que por tanto se dirija al día siguiente allí. Justo cuando se dirigía a este segundo cuerpo policial, ocurre en plena calle el femicidio. Es la única referencia, la única intención que hubo de formalizar una denuncia. Entonces, cuando valoramos esta situación, junto con lo que estamos observando en el servicio de atención conjunta, se ve claramente que las mujeres tienen la duda de formalizar esta denuncia, tienen miedo de formalizarla. La profesora Ofelia Álvarez tiene un excelente trabajo donde ella describe cuáles son las caracterizaciones de ese miedo, las verbalizaciones de estas mujeres que hemos observado en modo reciente en la alianza, pero ella viene observándolo con tiempo atrás. Entonces, ¿cuál es el origen de este miedo? Cuando conversamos dentro de la asesoría legal nos damos cuenta que existe una amplia percepción de impunidad para sus agresores y del otro lado de la moneda existe una muy pero muy baja expectativa de éxito en el ejercicio de sus derechos ante el sistema de justicia. Tratando de encontrar una situación similar, pues bueno, recorriendo a la experiencia en otros países, encontramos investigaciones que aparecen reflejadas, una de ellas en el informe que a partir de hoy estará colocado en nuestra página web, hace mención a una exploración que se hace con respecto a casos de femicidio en situaciones donde la mujer anunciaba el eventual abandono a su agresor, en otros casos donde en efecto no solo lo anunciaba, sino que lo materializaba y lo unía a una amenaza de presentación de la denuncia, con respecto a casos donde ni siquiera se mencionaba la presentación de la denuncia. Y ellos llegan a la conclusión de que tanto el aviso de separación física del hogar común, tanto la amenaza de avisar que se va a colocar una denuncia como haberla colocado, constituyen factores de riesgo que potencian escenarios que facilitan la comisión del delito de femicidio. Más, sin embargo, en esa conclusión brinda esta investigación, dice que siempre es aconsejable la eventual situación donde se formule la denuncia, porque específicamente hablábamos de Argentina, estos investigadores consideran que la presentación de la denuncia activa de inmediato todo un sistema de protección sólido que va a proteger a estas víctimas con las distintas medidas que existen dentro de su jurisdicción para salvaguardarlas física y psicológicamente de este alto riesgo de femicidio. Al leer esas conclusiones, con más razón es oportuno que levantemos la mano y hagamos un debate teórico sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y nos hizo reflexionar sobre si tenemos unas deficiencias estructurales tan grandes donde en el 80% de las veces lo que hacemos, la práctica tribunalicia de representación, sabemos que no existe la capacidad de mantener las medidas de protección en plena vigencia, que sean realmente protectoras
muchísimas veces son un saludo a la bandera, quedan expuestas en un papel a blanco y negro, son difíciles para hacerlas respetar, no se tienen los recursos para mantenerlas en su pleno vigor. Entonces, en un país como el nuestro, donde tenemos ese escenario con respecto a las medidas de protección, ¿bastará solo con acompañar a las víctimas a la formulación de la denuncia? Es una pregunta que hay que hacerse desde aquellas organizaciones que estamos en la tarea titánica de hacer una asesoría legal a estas víctimas de violencia. Quizás en las condiciones con deficiencias estructurales en las que estamos, tengamos que repensar qué sucede y que ese acompañamiento no puede quedar en la formulación de la denuncia, hay que hacer un acompañamiento más activo durante la fase preliminar. Pero son cosas que debemos debatir desde un punto de vista interdisciplinar, levantar una información gruesa, sólida, hacer una propuesta de estrategia y elevarla a quien tenga que resolver para que se nos escuche de una forma más estructurada. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre factores de riesgo que han sido detectados. En este caso aparecen 3. En un 12% de los casos está con factor de riesgo del femicidio los antecedentes de acoso y hostigamiento. De las noticias y de la entrevista que se hace de familiares y amigos se desprende que no es una situación nueva, que no es una situación sobrevenida y que con antelación, muy breves días con antelación al femicidio, pues ocurrían situaciones que podían haber alertado esta fin letal para estas víctimas. Otro 12.5% insisten con la presencia de armas dentro del hogar. Y otro 12.5% nos habla como un factor de riesgo el consumo de alcohol y otras drogas. Y esto, en la siguiente lámina, lo vamos a destacar, este último factor de riesgo, como otra de las situaciones en que queremos focalizar el fenómeno asociado. Evidentemente, este consumo de alcohol no aparecía tan marcado en el reporte del primer mes. La cuarentena facilita a que dentro del hogar, en el encierro, pues ocurra la ingesta de estas sustancias, sobre todo alcohol. Y facilitó el desarrollo de femicidios dentro del hogar. La literatura, cuando se examina, se sabe que el hombre que es violento, cuando consume alcohol, pues bueno, se desarrolla eventos que propenden a considerar mayor factibilidad en la ocurrencia del femicidio. Pero también este consumo lo vemos presente en víctimas en menor grado, que es un 4.2%, pero aparece. Esto quiere decir que estas mujeres tienen en esta condición vulnerable, fueron objeto de acciones que terminaron con el femicidio. Son mujeres que este consumo las hace más vulnerables a los ataques violentos. Entonces hay que hacer una revisión de lo que está sucediendo, porque no existe una verdadera política que sobreponga la condición del consumo de drogas a los hechos donde median la violencia de género. No existe ninguna institución que tenga un programa cruzado, si no existe, no se tiene noticias de ello, no es, digamos, una información que quede a disposición de cualquiera que requiera. Son enfoques que deben cruzarse, son miradas interdisciplinarias que deben darse, son políticas que deben exigirse, y esto es un punto que debería ser sometido a una mirada interdisciplinaria. Esto que tiene que ver con el consumo de alcohol y otras drogas y como fenómeno asociado al femicidio. En el reporte que hace la Comisión Interamericana de Mujeres y en trabajo conjunto con
el Comité de Seguimiento a la Convención Belén do Pará presenta un informe sobre cómo influye en la violencia de género las medidas tomadas de acuerdo a la situación de la pandemia. Y citan en ese reporte como una buena práctica que deberíamos examinar el hecho de que durante la cuarentena existen países en que han limitado al máximo el expendio de sustancias alcohólicas, previendo que disparan, que son detonadores de escenas de violencia dentro de los hogares. En la siguiente lámina, pues bueno, haremos referencia rápidamente a la presencia o no presencia de testigos al momento en que ocurre el femicidio. Tenemos que el 20% eran transeúntes, un 16.7% eran familiares y conocidos de la víctima, pero en un 62.5% de los casos no hubo otros testigos, ¿ok? Sobre todo en este 54.16% que ocurre en el ámbito privado. Y definitivamente nuestros operadores de justicia tienen que tener plena conciencia de que esta situación ocurre aquí y en otras latitudes, donde la víctima es el único testigo que puede elevarse a juicio y que por tanto eso no descalifica su exposición en estrados y debe vincularse a otros elementos de convicción, a otras pruebas, a otros medios que puedan corroborar, como la prueba de indicio, la situación de violencia que ya viene ocurriendo. Entonces, como vemos, el dato es alto, el de la ocurrencia de actos violentos en el ámbito privado. En la siguiente lámina haremos referencia a los casos de femicidio frustrado. ¿Okay? En este caso tenemos el 8.3% que quedaron en grado de frustración. Es decir, tenemos 2 mujeres sobrevivientes a estos hechos que iniciaron con la intención de ser femicidios. Y hacemos la aclaratoria, puede ser considerada frustración o tentativa. Aquí debe darse también, como en todas las situaciones, un aporte teórico, pues podría entrar la posibilidad de que al no existir la muerte como consecuencia de los hechos violentos, se considere que la verdadera intención era la lesión y no el femicidio. Pues entonces los teóricos, por eso es que la base teórica siempre tiene que estar de mano del activismo y del ejercicio de las profesiones. Los teóricos han descrito que dependiendo de la ubicación de las lesiones, de las heridas, pueden determinarse la verdadera intención, sumado a escenas anteriores de amenazas, de situaciones donde se hostigó a la víctima, que unidos hacen presumir que en efecto se trata de acciones que tenían por norte la muerte, el femicidio de estas víctimas. Bueno, a modo rápido podemos hacer referencia a las muertes de mujeres venezolanas en el exterior, que es una situación que también es preocupante, si bien es cierto, en este momento las condiciones no están dadas para que abramos un debate que trascienda las fronteras de una manera más amplia. No se descarta que podamos desarrollarlo a futuro. Pero tenemos el caso que durante el segundo y el tercer mes de la cuarentena, 14 venezolanas fueron víctimas de femicidio en el exterior. En promedio, muere una venezolana cada 50 horas, cada 4 días. En el primer mes de la cuarentena, murieron también, fueron víctimas de femicidio 14 venezolanas. Hubo mayor incidencia en un periodo más corto, ahora el número se repite, pero es en un lapso que tiene un mayor rango. El lugar de ocurrencia en esta oportunidad del segundo y el tercer mes de la pandemia está en 42.9% en Colombia, en México un 28.6%. En el primer mes de la pandemia tenemos que ocurrió en Colombia un 42.9%, pero el segundo país de mayor incidencia fue Perú en aquella oportunidad.
El rango de edad de las víctimas en esta oportunidad es más bajo, es entre 15 y 18 años de edad. Hay entonces en consideración víctimas que son adolescentes en esta oportunidad que están en migración, estaban en un proceso, culminando procesos migratorios y se encontraban básicamente en estos casos en Colombia. El 49.9% tenía edades comprendidas entre 19 y 35 años. ¿Okay? Son edades también muy jóvenes. En este caso, de muertes en el exterior, tenemos que el 35.7% de los agresores eran venezolanos. Se tratan de parejas que migraron juntas y que estando en el territorio colombiano, mexicano, peruano, ocurren estos hechos violentos que terminan en el femicidio de estas mujeres. En este caso son 35.7% que son de manos de ofensores venezolanos. La aparente motivación en el 21.4% viene precedida de escenas de celos que han sido descritas en las fuentes de noticias oficiales, y un 35.7% describe el móvil de venganza. Es bastante acentuado, sobre todo en aquellos casos donde la migración estaba en proceso y también en situaciones donde pudiéramos desprender una eventual migración pendular. Mujeres que cruzan la frontera por trochas tratando de pasar al territorio colombiano, a desarrollar cualquier actividad comercial, como la que describe en una de las noticias, y fue sorprendida y por herida de bala encuentra su fallecimiento. Fue víctima de femicidio. Existe otro caso de otra venezolana que quedó en la trocha entre Colombia, y cuando estaban levantando el procedimiento, pues se dan cuenta por la planimetría que ya es territorio venezolano, se retira el procedimiento de las autoridades colombianas, pero no llegaron con la velocidad que debería haber abordado el caso las autoridades venezolanas. Por lo tanto, el gobierno colombiano prestó la colaboración de levantar el cuerpo y llevarlo a una funeraria para preservarlo. Entre tanto, se definía la situación de la acción legal a ejercerse. Y no se puede desprender, en definitiva, qué sucede de las fuentes noticiosas. En la siguiente lámina podemos ver entonces que la causa de muerte en la mitad de los casos, el 50%, es herida de bala. En la siguiente lámina. En el primer trimestre, en el primer mes de la cuarentena, teníamos que esta causa de muerte, herida de bala, está en un 35.7% de los casos, pero hay un incremento. Ahora llegamos a un 50% de los casos. Agresores vinculados a delincuencia organizada están claramente definidos dos. Son los casos que ocurren en México y en Trinidad. En México, una joven venezolana que se encuentra después de varios días perdida, mutilada, puesta en bolsas, expuestas en una plaza con un cartel de un grupo criminal vinculadas a actividades de tráfico de drogas, con un anuncio dirigido de modo particular a un funcionario público, donde se hace exhibición de poder, donde se hace exhibición de amenaza, donde se hace alarde de los límites en que puede llegarse con tal de defender la actividad ilícita que realiza el grupo armado. El otro caso es de una madre de 5 hijos que fue ejecutada junto a otras personas en Trinidad. Las noticias hacen referencia a todo el íter que tiene que ver con los cuerpos de delincuencia, cuerpos armados, cuerpos de delincuencia organizada. En
la siguiente lámina, entonces tenemos como factor de riesgo el contexto de migración, que se analiza en 7 casos de femicidio, incluyendo la migración pendular. Tenemos 3 femicidios frustrados en el exterior de venezolanas. Eran el 37.5% de las víctimas eran madres. Y en esta oportunidad, para el segundo y el tercer mes de la cuarentena, tenemos 14 huérfanos, hijos de venezolanas. El destino que tienen, otra vez quedamos en el fenómeno asociado. No sabemos los que estaban en el exterior, si regresaron, en manos de quienes quedaron, si la familia logró reclamarlos en medio de la pandemia, si lograron entrar, no sabemos nada. No existe un mecanismo al cual podamos recurrir para incluirlos en algún programa o alguna política que en especial se desarrolle. Por lo tanto, son conversaciones que debemos levantar. En la siguiente lámina tenemos que el 14.3% de las víctimas estaban embarazadas. En el 57.1% de los casos analizados, el agresor no fue aprendido. O sea que la circunstancia no cambia mucho fuera del contexto de Venezuela, que en Venezuela, sobre todo por el marco de la cuarentena. Un agresor se suicidó, otro lo intentó y no lo logró. En el 57% de los casos no se puede establecer si hubo o no hubo conexión entre la víctima y el agresor, precisamente porque no se tiene identificado, no se tiene un procedimiento con aprehensión de estos agresores. Y no logró desprenderse en ninguno de los casos que el hecho estuviese atravesado por un contexto de violencia sexual. Entonces, la invitación es a que tengamos todas y todos un compromiso, en la siguiente lámina, un compromiso profesional de expandir la perspectiva de género en la producción y en el análisis de la información sobre fenómenos asociados al femicidio. Es decir, no basta con que estemos preñados de buenas intenciones. Tenemos que regresar en ciertos fenómenos al debate teórico, a levantar evidencia de estos fenómenos asociados, actuar sobre nuevas realidades que tienen que ver con la violencia contra la mujer. Desde el Observatorio de Femicidios de CEPAS, estamos interesados en planificar a tiempo, digamos a corto plazo y mediano plazo, el establecimiento de mesas transdisciplinares para entrar en la discusión teórica de fenómenos asociados al femicidio. En esta oportunidad resaltan estos 5 fenómenos que quedaron aquí brevemente expuestos, lo que no significa que en próximos monitoreos surjan otras situaciones que van cambiando. La idea es que desde las organizaciones, desde la academia, podamos entonces abrir un espacio horizontal para revisar lo que está sucediendo, levantar una data sólida y elevar una estrategia con carácter contundente que podamos exigir. En la siguiente lámina les dejo un pensamiento de Cristina Molina Petit, que dice: el que la mujer sea definida como palabra significa que la hablan, o que se habla de ella o a través de ella, pero que ella misma no tiene la capacidad de hablar. El problema estriba en reconocer y aceptar en que la mujer pueda decir su palabra. Desde un punto de vista metodológico, con todas sus garantías científicas, lo que se está planteando es que elevemos este análisis desde una verdadera perspectiva de género. Es la solución. Que volvamos a insistir en insertar esta perspectiva en cualquier ámbito, así sea que roce estos fenómenos asociados a los femicidios que están ocurriendo en nuestro país. Entonces, tenemos que visibilizar la situación desde un plano interdisciplinar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carolina, por excelente presentación que nos lleva a no solamente ver las causas y los fenómenos asociados que tan detalladamente planteaste, sino también en empezar las soluciones, ¿no? Y si bien es cierto, quienes estamos hoy aquí y quienes participan en los diferentes espacios de sociedad civil son quienes trabajan en esas soluciones, quienes trabajan de la mano con las mujeres y sus familiares para evitar la violencia, pero afrontarla también con las diferentes herramientas legales, psicológicas cuando ocurre. Nuestras acciones van dirigidas a la capacidad estatal y especialmente a una sociedad que es testigo de cómo están las mujeres siendo víctimas de violencia. Para quienes participan en el evento, agradecerles también su participación, sus mensajes, todo lo que están compartiendo tanto por redes sociales como por la plataforma.